Grandes bendiciones, soy el pastor Marvin Cabrera. Hay muchas historias, muchos conceptos acerca de la Navidad. Y pues hoy yo quiero darte otra historia acerca de la Navidad. Lo primero es que la Navidad ha sido considerada también como una fiesta pagana. Y pues lo primero que debemos saber es qué significa el término pagano. El término pagano se utiliza como un apelativo vulgar para indicar a los adoradores de los dioses griegos, romanos o de otros pueblos, que por ello no admiten la creencia en el Dios que cristianos y judíos consideramos el único Dios revelado a través de la Biblia. Ninguna fiesta pagana tuvo en algún momento el nombre de Navidad, pues Navidad proviene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Sin embargo, hay un histórico trasfondo pagano en esta temporada y eso sí es algo muy cierto. Las antiguas culturas y civilizaciones notaban lo que hoy nosotros reconocemos como el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Notamos que a partir de los meses de julio hasta diciembre hay un cambio en el cual los días se hacen más cortos y las noches se hacen más largas. Las antiguas civilizaciones entendían esto como una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Cuando empezó la adoración al sol, se atribuyó que precisamente en esta época de diciembre era una época en la cual el sol empezaba a ganarle a la oscuridad, o sea, a las tinieblas. Y es así como empezaron a hacerse fiestas en honor al sol, entre otras celebraciones justamente para esta temporada, como las Saturnalias en honor a Saturno, el dios de la agricultura. En el año 274 después de Cristo, el 25 de diciembre fue declarado en Roma como el cumpleaños del dios Sol por el emperador romano pagano Aureliano para celebrar su victoria en la reunificación del imperio, que se había dividido en 3 secciones, hasta los días de Constantino, en los cuales se oficializó el cristianismo como religión universal. Así el paganismo empezó a perder influencia, sin embargo sus prácticas continuaban influyendo mucho. Otra de las cosas que se dice es que los apóstoles no celebraron Navidad. Y eso es una gran verdad, puesto que los apóstoles no celebraban Navidad, como tampoco celebraban sus propios cumpleaños, entre otras festividades que hoy en día nuestra cultura celebra. El nacimiento de Cristo, sin embargo, sí era celebrado por iglesias orientales, mucho antes inclusive que por la iglesia de Roma. A principios del siglo IV, la Iglesia de Roma comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo, siendo ya el cristianismo la religión oficial del imperio, pero transfirió el 6 de enero al 25 de diciembre, fecha en que todo el imperio celebraba el nacimiento del invencible Dios Sol. La Iglesia de Roma escogió el solsticio de invierno, época en que además de la fiesta en honor al sol, había otras importantes celebraciones romanas como la Saturnalia en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Pero las iglesias orientales desaprobaron el cambio hecho por Roma y lo tacharon de idólatra y pagano. Sin embargo, mientras por una parte se celebraban fiestas paganas, las cuales tenían ritos realmente oscuros, en las cuales habían orgías, inclusive sacrificios, entre muchas otras prácticas idolátricas. Los judíos estaban celebrando una fiesta la cual es muy conocida y muy celebrada por muchas personas en diferentes partes del mundo, especial porque esta es una fiesta de los judíos, la fiesta llamada Hanukkah. La fiesta conocida también como la fiesta de las luces, una fiesta en la cual se dan regalos y se encienden luces y candeleros en cada una de las casas de esto, celebrando así una gran victoria. Fue ese el objetivo por el cual se escogió precisamente esta misma fecha, pues la única manera de poder abolir las prácticas de las Saturnalias, la adoración al sol y todas las orgías que se daban en este tiempo, se decidió escoger esta fecha por cuanto era una fecha en la cual había una fiesta en la cual los judíos
celebraban al Señor y le daban gracias encendiendo luces en su casa. Esa es la razón por la cual, esta es una de las razones, por las cuales se dan regalos y se encienden luces. Esa es una de las razones por las cuales este tiempo en el cual se hacen estas cosas. Y yo considero a título personal que esta es una victoria. Muchos dicen que es una unión entre lo pagano y lo cristiano y no puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas, pero creo que nadie ni siquiera piensa, muchos ni siquiera conocen, muchos no entienden qué es una Saturnalia, qué son las fiestas en honor al sol, porque nadie recuerda. Todos están en este tiempo recordando a Jesucristo, el Señor y Salvador. Entonces, desde allí se consideró una victoria en la cual la luz de Cristo reinaba por encima de estas prácticas paganas que había. El árbol de Navidad. No existe evidencia alguna de que en las diversas culturas y sus ritos se haya decorado un árbol con tan singular atractivo para celebrar sus fiestas de invierno. Hay personas que piensan, por ejemplo, que el árbol de Navidad es un símbolo pagano, pero el gran sentido viene ya de una tradición muy antigua de la humanidad, en la que inclusive hasta la actualidad se han utilizado árboles para decorar las casas. El texto de Jeremías capítulo 10 versículos 1 al 16 y su similar que se encuentra en Isaías capítulo 44 es una sátira contra el culto a los ídolos, especialmente contra el culto a diosas como Acera, la diosa cananea de la fertilidad, cuyo altar se acompañaba de un poste, un tronco, también de un árbol. Sin embargo, de acuerdo al objetivo con el que la historia dice que se inició esta celebración, el árbol de Navidad nada tiene que ver con esos cultos, y esos textos son utilizados para descontextualizar su trasfondo, pues los árboles no representan el paganismo. Según el libro de Isaías capítulo 60 versículo 13, en la futura gloria de Jerusalén, árboles serán utilizados inclusive para hermosear el santuario. En Génesis capítulo 3 versos 22 al 24 y en Apocalipsis capítulo 22 en el verso 2 se habla del árbol de la vida. Muchos estudiosos lo tipifican inclusive como figura de Jesucristo el Mesías. Sin embargo, la historia marca que el árbol de Navidad proclama la estrella que guía a los magos a la claridad de Dios, que inunda a los pastores de Belén y que también puede alumbrar a todo aquel que deja penetrar la luz de Dios en su ser. Algo sí tenemos que tener claro, y es que Jesús es la luz del mundo. En Israel aman tantas las luces que hay la fiesta de las luces, Hanukkah. Jesús mismo asistió a esa celebración. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, si no me equivoco, habla y Jesús es allí donde hace su manifestación diciendo: yo soy la luz del mundo. Durante el Renacimiento, los cristianos le dieron un significado al árbol para festejar la llegada también de celebrar la llegada del Salvador al mundo. Se dice que Martín Lutero, el reformador, encontrándose en Praga, capital de la República Checa, un anochecer de invierno mientras caminaba y estaba observando un pino, notó como una estrella salía sobre él. Se dice que desde allí la idea de Lutero, y lo primero que quiso destacar del árbol, fue su capacidad de mantener en especial las hojas vivas en invierno y verano, por lo que empezaron a utilizar pinos o abetos. Según Lutero, era un símbolo de la eternidad y de la vida de Dios que no pasa nunca. Por tanto, la aplicó al Hijo de Dios, que vino a esta tierra y se hizo presente en medio de la humanidad y está junto a nosotros en todo tiempo. Entonces se dice que Lutero adornó un árbol, colgó muchas frutas y la simbolizó con el paraíso. A su alrededor colocó velas y al colocarlas su objetivo fue enseñar que Cristo es la luz eterna y que puede dar luz a toda la humanidad, aún en las peores tinieblas. Se dice también que Lutero dio un sermón en el cual hizo un llamado de atención a los creyentes, a que al igual que el árbol permanece frondoso aún en el invierno, los cristianos también deben de tener una relación permanente con Dios, dando frutos de arrepentimiento e iluminando con la palabra de Dios en todo lugar donde se encuentren. Desde ese momento se emplean medianos árboles en la época de Navidad en conmemoración al nacimiento de Jesús.
En Belén, inclusive, donde nació nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, colocan un inmenso árbol navideño adornado y decoran todas las calles de Belén con muchísimas luces. La historia también informa que los primeros árboles navideños los decoraron cristianos evangélicos en el siglo XVI en Alemania. Este símbolo navideño evoluciona desde esa iniciación alemana hasta llegar a los Estados Unidos, transportado por emigrantes alemanes que arribaron a Pensilvania y Ohio, y luego a otros países del continente americano y así a todas partes del mundo. Las mayores controversias se han provocado debido a que hoy en día esta tradición gira más en torno al consumismo desproporcionado, en donde para muchos significa la Navidad, vacaciones, un feriado o cualquier común festividad. Esto no va de acuerdo al objetivo con el que la Navidad se inició. Inclusive la casi santificación a Santa Claus y sus regalos son una gran excusa para darle a la Navidad una esencia de gasto y de materialismo que nada tiene que ver con el cristianismo, pues esta época desde el principio fue escogida como una época de amor y de paz, en memoria de aquel que nos amó y dio todo por nuestras vidas, para que al conocerlo recibamos el regalo más grande de la vida, que es la salvación. Existe también mucha eisegesis creada para descontextualizar la historia. Conceptos como que Tamuz murió junto a un árbol y desde allí empezaron a adorar a Tamuz a los pies del árbol, o que el arbolito representaba a los cristianos que colgaban sus cabezas en los árboles al morir por la causa de Cristo. Realmente son inventos que la historia no afirma. Jesús ciertamente no nació en Navidad. Esa es toda la verdad. Jesús no nació el 25 de diciembre y de eso todos los que estudiamos las Escrituras estamos totalmente seguros. Pero cabe recalcar que tampoco existe una fecha exacta en la que Jesús nació. Además de eso, tampoco es un misterio absoluto, pues hay pistas que ciertamente no indican el día exclusivo, pero sí grandes aproximaciones. Los últimos estudios realizados indican que de acuerdo a la fiesta celebrada y al orden sacerdotal, su nacimiento fue en septiembre. Entonces, si al fin y al cabo, y si no hay una fecha exacta, y aún al ver este tiempo de controversia, quienes se oponen a que se celebre la Navidad, tampoco han logrado y ni siquiera se han esforzado por descifrarla. Y quienes la están celebrando, en cambio, están conscientes de recordar especialmente al Salvador. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Las fiestas de Navidad proponen, como su nombre indica, celebrar la natividad, o sea, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Siempre ha existido oposición a la celebración de la Navidad. En el siglo XVII los puritanos ingleses tenían leyes que prohibían inclusive la celebración de la Navidad, a diferencia de la Iglesia católica, la Iglesia anglicana, episcopal, luterana, presbiteriana e incluso gran parte de la Iglesia ortodoxa, de la cual se separaron. Los puritanos trataron de eliminar los elementos de la Navidad, pues asumían que no eran de origen bíblico, ya que consideraban que se trataba de una celebración derrochadora e inmoral, que le recordaba más al mundo que al entorno protestante. Se dice también que en el año 1647 el Parlamento inglés, liderado por los puritanos, prohibió la celebración de la Navidad, reemplazándola con un día de ayuno. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos y normativas, no pudieron desaparecer esa tradición, la cual se ha convertido desde aquel tiempo hasta la actualidad en una celebración. Y es que no importa si Cristo nació en septiembre, octubre o en diciembre, lo más importante de esto es que Él nació y cumplió el propósito para el cual vino. La Navidad es una celebración en casi todo el mundo, aunque todos sabemos que Él no nació en esta fecha. Desde mi perspectiva, si usted celebra la Navidad como un encuentro entre la familia y recuerda en especial que el unigénito Hijo de Dios nació, creció, cumplió su propósito de traernos esperanza, vida eterna y dio su vida por toda la humanidad, entonces ya no es una fiesta pagana.
Esto es una celebración. Las dos únicas fechas que conmueven y paralizan casi todo el mundo, en las que se cierran bancos, instituciones, etcétera, son el nacimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que no es el nacimiento simple de un hombre llamado Jesús, sino el nacimiento del Hijo de Dios. Y es que hubo un momento en el que Él hizo su entrada a esta tierra, y aquello es algo digno de considerar. Algunos llaman herejes a otros por celebrarlo, pero yo creo, a título personal, que están peor, porque no dan gloria al nacimiento del Salvador en ningún momento. Cierto es, no somos salvos por celebrar o no, sino porque hemos sido lavados y redimidos por su sangre. Pues nadie se salva por hacerlo o no, y creo que Dios no se va a molestar porque te reúnas con tu familia y compartas con ella en memoria de Jesús. La humanidad entera en esta fecha se prepara a un acontecimiento global. Estoy hablando del nacimiento del mayor regalo que la humanidad jamás se imaginó recibir de parte del Dios el Padre. El regalo que sería la esperanza bendita para todo aquel que desea vivir una vida piadosa, íntegra y de corazón delante de su Creador, para poder vivir así una relación más estrecha con Dios. La llegada del Salvador del mundo a la tierra, Jesucristo como el Hijo de Dios, conocido como el Mesías también del pueblo judío, el cual se hizo hombre con un propósito que es salvar a la humanidad. Pero ¿de qué habría de salvarla? De sus pecados, sus inmundicias, sus prácticas pecaminosas en que viven cada día los habitantes de esta tierra, sumergida en una esclavitud sin esperanza, sin futuro y sin salvación. El mejor regalo que alguien puede recibir en la Navidad es a Cristo, pues Él es libertad y plenitud en el alma y salud para el cuerpo también. La Biblia declara que Él pagó no solamente por nuestros pecados, sino también por toda nuestra plenitud. Navidad se celebra como un recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta fecha en que todo el mundo, incluyendo la mayoría de cristianos, celebran esta festividad, ¿por qué no utilizarlas para valorar el hecho del nacimiento de Jesús como propósito divino de Dios, para darles esperanza, consuelo, fortaleza, perdón, vida? Todo este tiempo de bendiciones comenzó de una sola forma, y es el nacimiento maravilloso de Cristo Jesús. No todo es malo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista comercial, vamos a ver muchas cosas negativas e injustas. Y este es precisamente el punto que a muchos les ha creado confusión, porque si dedicamos tiempo a leer con cuidado y mucha atención la palabra de Dios, ella misma nos mostrará el verdadero sentido del por qué podemos celebrar el nacimiento de Jesús con absoluta libertad. Y es que no se trata de una tradición, se trata de celebrar el regalo más maravilloso que jamás el mundo pudo haber recibido de parte de Dios el Padre. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista espiritual y evangelístico, podemos inclusive aprovechar estas épocas de sensibilidad espiritual en las personas para hablarles de la verdadera razón por la que Jesús vino a esta tierra en condiciones llenas de tanta humildad, amor, esperanza y vida. Si has tomado la decisión de celebrar la Navidad, recuerda que el verdadero sentido de la Navidad está en el mensaje de amor a Cristo Jesús. Si todos los que tienen clara la Navidad están recordando el nacimiento de Jesús y en su honor están iluminando sus casas, proclamando su luz, ¿por qué algunos tendrían que oponerse y estar en oscuridad? Tú eres libre de celebrarla o no, y nadie te lo debe de imponer, tampoco te lo puede prohibir, pero sí tienes un deber, y es el tener claro qué es lo que haces para celebrarlo. El ángel Gabriel dijo en el libro de San Lucas capítulo 2, en el verso 10, que el nacimiento del Mesías sería de gozo para todos. La mejor forma de celebrar el nacimiento de Jesús es empezando por reconocer si primeramente Él ya forma parte de tu vida. Ya nació su luz, su amor y su verdad en tu corazón. Esa es la mejor manera de honrarlo. El resto es secundario. Jesús nació en un pesebre. Realmente no era el mejor lugar para el Rey de Reyes. Pero sabe, a título personal yo ahora entiendo la razón. Y es que también un día su luz y su amor nacería en un corazón sucio y malo como el nuestro. Y a pesar de que Él lo sabe bien, Él quiso darlo todo por nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues hay una sola cosa que podemos hacer, y es también darlo todo por Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Grandes bendiciones.